Manejo de emergencias respiratorias. Vamos a hablar sobre el manejo de las emergencias respiratorias. Ya hemos ido hablando anteriormente de la identificación del tipo de emergencias respiratorias, tanto por tipo y por gravedad. Y también hemos aprendido a aplicar el triángulo de valoración pediátrica, así como la evaluación primaria. Ahora vamos a conocer un poco acerca del manejo general y el manejo específico de estas emergencias respiratorias, pero los puntos más importantes. El objetivo de este tipo de manejo es que nosotros aprendamos a mantener o restablecer la ventilación y la oxigenación adecuada. Recordemos que los niños son oxígeno dependientes. Por lo tanto, entre más rápido identifiquemos una dificultad respiratoria, vamos a evitar que ésta progrese de manera rápida. ¿Por qué? Porque el desenlace puede ser desfavorable. Entonces, intervenir de manera rápida pues nos va a ayudar a prevenir un paro cardiorrespiratorio, que es lo que no queremos. Vamos a trabajar constantemente con la evaluación de la vía aérea y la respiración, para que de esta forma identifiquemos el tipo y la gravedad de la emergencia respiratoria y podemos aplicar las intervenciones necesarias para mantener esta adecuada oxigenación. Aplicando las herramientas, recordemos el triángulo de valoración pediátrica y la evaluación primaria. Estos son los tipos de emergencias respiratorias más comunes a los que nos podemos enfrentar en un área de pediatría. Obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea inferior, enfermedades del tejido pulmonar y enfermedades por el control respiratorio alterado. Pero esos son los tipos. Si bien recordemos que por gravedad podemos detectar una dificultad respiratoria leve o grave. Entonces vamos a ver cuál es el manejo inicial de una dificultad respiratoria. De entrada, nosotros tenemos que aprender que debemos de pedir ayuda siempre, ¿no? Tener nuestro recurso humano disponible, aprender a detectar cuando un paciente va a requerir un manejo más avanzado, entonces hay que solicitar la ayuda. Colocar al niño en una posición cómoda. ¿A qué nos referimos con esto? A veces los niños prefieren estar en el regazo de la mamá y eso es importante que nos quede claro que debemos de aceptar que el niño esté con la mamá. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a que el niño no se agite, no se ponga más irritable, porque así, entre más irritable esté el niño, pues mayor dificultad respiratoria. Entonces, si es posible, si el estado del paciente lo permite, podemos dejar que el niño esté en el regazo de la mamá, pero que la vía aérea se pueda encontrar permeable, ¿sale? Si es un paciente que está inconsciente, entonces sí, vamos a colocar al niño en una cama o camilla y vamos a liberar la vía aérea, reposicionando la cabeza. Debemos administrar oxígeno, aplicar una ventilación asistida cuando sea necesario mediante las ventilaciones de rescate, establecer un acceso vascular y administrar fluidos IV, monitorizar a nuestro paciente y reevaluar constantemente todas estas intervenciones que ya hemos realizado. La vía aérea debe de mantenerse permeable. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos realizar maniobras de elevación del mentón y extensión de la cabeza y el cuello para mantener una posición en la que la vía aérea pueda tener entrada y salida del aire. Asimismo, debemos despejar la vía aérea de secreciones que puedan encontrarse en nariz o boca, aspirando estas secreciones, y podemos ayudarnos de dispositivos como una cánula orofaringia para liberar esta vía aérea. En la buena respiración vamos a colocar un pulsioxímetro y hay que evaluar la ventilación mediante el esfuerzo respiratorio, la frecuencia y los ruidos respiratorios que escuchemos a nuestros pacientes. Si es necesario, vamos a vamos a apoyar la ventilación mediante un dispositivo como una bolsa mascarilla por ventilaciones de rescate, o bien si no es necesario, si tiene buen esfuerzo, solamente podemos administrar oxígeno humidificado con dispositivos de alto flujo. Podemos hacer medicamentos como salbutamol o adrenalina nebulizada cuando sea necesario.
Y por último, vamos a vigilar que la frecuencia cardíaca se mantenga en rangos normales, que no haya datos de choque, vigilar el estado de conciencia y pues también datos de mala perfusión. ¿Esto por qué es importante? Pues porque si existe un deterioro en la función respiratoria y está progresando, podemos tener ya afectaciones también a nivel circulatorio. Por eso es importante estar evaluando constantemente esta parte. Vamos ahora a ver la obstrucción de la vía aérea superior. Este tipo de obstrucción sucede en la vía aérea superior y es un bloqueo en las áreas de mayor tamaño, como son las estructuras en la nariz, la faringe, la laringe y la parte superior de la tráquea. Las principales causas de esta obstrucción de la vía aérea superior son enfermedades por Krupp, anafilaxia o un cuerpo extraño. El manejo del Krupp, de acuerdo a este cuadro, hemos visto que debemos determinar si es una enfermedad por Krupp leve o grave. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a ver? Observando los datos del niño, si hay tos metálica, si hay un leve estridor o ninguno, si hay pocas retracciones, si existe poca agitación, si está saturando dentro de los rangos normales. Entonces estamos enfrentándonos a un Krupp leve, pero si con el paso del tiempo, en el rato que estamos ahí, notamos que la tos se hace más frecuente, más fuerte, que aumenta el estridor, que las retracciones son más acentuadas, que la saturación de oxígeno está disminuyendo, entonces vamos a detectar que es un Krupp grave. Y aquí las intervenciones pues deben de ser considerar adrenalina nebulizada o también administrar esteroides como la dexametasona. Y pues este cuadro nos va a ayudar a guiarnos un poquito respecto al manejo. Cuando encontramos pacientes con anafilaxia, pues recordemos que una anafilaxia es una reacción grave, ya sea algún agente alérgeno como comida, medicamentos o cualquier agente que produzca pues, una reacción muy, muy exagerada, muy exacerbada en los pacientes. ¿Qué vamos a notar? Signos como congestión nasal, estornudos, comezón en la piel, en las mucosas. Entonces el niño puede pasar que de tener solo una simple congestión nasal y estornudos, empieza a tener dificultad para respirar, se le hinchan los labios, la lengua, los ojos. Entonces es bien importante detectar este cambio, esta progresión de los síntomas para nosotros activar nuestro sistema de emergencias y actuar cuanto antes administrando adrenalina intramuscular. La dosis va a depender. Si es un paciente que pesa menos de 30 kilos, será una dosis pediátrica de adrenalina. Y si es un paciente que pesa más de 30 kilos, vamos a aplicar adrenalina en dosis de adulto. También podemos administrar salbutamol con dosis de inhalador, con inhalador de dosis medida, y también podemos realizar canalización de vía periférica para administrar líquidos IV. Si tenemos una obstrucción por cuerpo extraño, vamos a realizar nuestras maniobras de Heimlich. Es importante que aprendamos a identificar cuando existe una obstrucción por cuerpo extraño. Los niños más grandes pues se llevan las manitas al cuello, pero los bebés pues empezamos a notar datos de cianosis o que se empiezan a agitar, ¿no? A desesperar. Entonces, si es un niño más grande, pues vamos a realizar maniobras de Heimlich de acuerdo a la imagen, colocando nuestras manos alrededor del abdomen del paciente, justo por debajo del apéndice sifoide, y vamos a hacer nuestras compresiones abdominales y vamos a repetirlas hasta que resulte efectivo o hasta que la persona, el niño, deje de responder. Si es un lactante, vamos a colocar a nuestro bebé en el regazo, en las piernas, y vamos con una mano por debajo del cuello y del mentón y del pecho, y la otra mano por arriba. Vamos a proporcionar 5 palmadas en la espalda, luego 5 compresiones torácicas,
como muestra la imagen. Esto lo vamos a ver más adelante en las prácticas, el día de práctica lo vamos a retomar. Esto lo estoy hablando de manera muy general porque recordemos pues que este es el principal manejo de este tipo de obstrucción de la vía aérea superior por cuerpo extraño. Si tenemos una obstrucción de la vía aérea inferior, este tipo de bloqueo de la vía aérea se da en la parte de la tráquea, la parte inferior, los bronquios y los bronquiolos. El manejo general de este tipo de obstrucción es mantener la oxigenación adecuada. Podemos administrar adrenalina nebulizada o salbutamol y si existe alguna dificultad respiratoria más grave, pues hay que considerar la preparación de una vía aérea avanzada o ventilaciones de rescate. Las causas más comunes de este tipo de obstrucción son bronquiolitis y asma. Las intervenciones para la bronquiolitis debemos asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Seguramente podemos encontrar que estos pacientes tienen mucho moco, entonces hay que aspirar secreciones si es necesario. Vamos a administrar oxígeno también y el principal manejo de este tipo de obstrucción es la adrenalina nebulizada o el salbutamol. Si nos encontramos con asma, un paciente que tenga asma, vamos a identificar si son datos de asma leve o grave. Hay que solicitar ayuda y vamos a administrar oxígeno mediante una cánula nasal o flujo libre y vamos a estar valorando mediante la monitorización de la saturación de oxígeno si está respondiendo a este dispositivo o si debemos de cambiar a una mascarilla con reservorio porque este tipo de casos pues se pueden agravar fácilmente, entonces hay que estar monitorizando que nuestras intervenciones sean las apropiadas. De primera instancia vamos a considerar la administración del salbutamol mediante inhalador de dosis medida o para nebulización y vamos a establecer un acceso vascular. ¿Por qué? Porque podemos administrar también corticosteroides. Las enfermedades o los problemas por control respiratorio alterado, este tipo de problemas nos da o corresponde a una alteración en el patrón respiratorio, de manera que este se considera normal y puede llegar a ser insuficiente. Las causas más comunes son un aumento de la presión intracraneal, ya sea por algún traumatismo o intoxicación o sobredosis de fármacos o enfermedades neuromusculares. El principal manejo, pues recordemos que es una pérdida del control en el esfuerzo respiratorio, entonces el niño puede tener periodos de apnea, puede tener periodos de taquipnea, bradipnea, entonces aquí lo que vamos a hacer es proporcionar ventilaciones de rescate. ¿Por qué? Porque pues, debemos de apoyar el esfuerzo respiratorio del paciente porque este está siendo insuficiente. ¿Sí? Vamos a pedir ayuda porque es una situación de emergencia que muy probablemente requiere de intubación endotraqueal. Entonces hay que solicitar la ayuda. Vamos a liberar la vía aérea con maniobras de extensión de la elevación del mentón y extensión de cabeza y cuello. Vamos a aspirar secreciones si es necesario, administrar el oxígeno y la ventilación de rescate. Por último, las enfermedades de tejido pulmonar son enfermedades que afectan directamente la función pulmonar, específicamente que afectan el tejido de los pulmones, los alveolos, afecta el intercambio gaseoso, por ejemplo una neumonía. Entonces, ¿cuál es el manejo que vamos a tener en estos casos? Administrar el oxígeno que el paciente necesite con los dispositivos que requiera, puede ser unas puntitas o se puede escalar a una flujo libre o lo podemos ponerle una mascarilla con reservorio dependiendo de la respuesta del paciente. Otro de los puntos más importantes es que debemos de tomar muestras de laboratorio como hemocultivos. ¿Por qué? Porque es importante que en la primera hora de contacto pues administremos los antibióticos necesarios al paciente. Otro de los manejos importantes es que si existen sibilancias podemos administrar salbutamol por inhalador de dosis medida o por nebulizador.
Y pues si el niño tiene fiebre, hay que realizar intervenciones para disminuirla. Podemos administrar antipiréticos o podemos aplicar medios físicos, lo que sea que pueda aminorar pues los síntomas de la fiebre, que también nos ayuda también a disminuir la dificultad respiratoria, la frecuencia cardíaca o el malestar general del paciente. Pues estos son los puntos más importantes del manejo de las emergencias respiratorias. Recordemos la clasificación, que son emergencias respiratorias por tipo, por gravedad, por tipo, obstrucción de la vía aérea superior, obstrucción de la vía aérea inferior, enfermedades del tejido pulmonar o control respiratorio alterado, y si son por gravedad, una dificultad respiratoria leve o grave. Recordemos que si no son atendidas a tiempo, esto puede progresar a una insuficiencia respiratoria y por ende al paro cardiorrespiratorio.